Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la lección número 6 de este curso de órdenes e intérprete de órdenes de Linux. En esta lección vamos a hablar acerca de procesos y tareas. Nos proponemos en esta lección que sepas identificar y definir qué es un proceso en un sistema Linux y qué es una tarea y que sepas diferenciarlo. También nos proponemos que conozcas el repertorio de aquellas órdenes de uso más frecuente que nos permiten manejar estos dos conceptos de Linux, procesos y tareas. Si sigues con éxito esta lección, serás capaz al final de conocer el estado de los procesos que se ejecutan en el sistema. Serás capaz de ordenar la finalización de su ejecución. Luego serás capaz también de crear tareas y manipularlas. Podrás pasar tareas a su ejecución en segundo plano, podrás finalizar la ejecución de tareas y por último podrás finalizar su ejecución. Comenzaremos la lección hablando de la orden PS. La orden PS, cuya forma más simple de utilizar es la que vamos a ver a continuación, simplemente tecleando PS, nos permite obtener el estado de los procesos que se ejecutan en el sistema. Recuerda que un proceso es simplemente un programa en ejecución. Observemos la salida que nos ha proporcionado la orden. Nos dice que actualmente se están ejecutando los procesos cuyo PID es el 5573, el PID es el identificador del sistema de un proceso. Es un número entero que es único y nos muestra el PID, nos está diciendo que el proceso cuyo PID es 5573 se está ejecutando en el terminal columna TTI, pues identificado por el puerto 0, ¿de acuerdo? Un terminal virtual, y lleva ejecutándose el tiempo de ejecución consumido del CPU, time, que es lo que significa la columna time, pues actualmente pues no llega ni a un segundo de ejecución. Y la orden que ha dado lugar a este proceso se llama bash. La segunda fila es la propia orden PS que ejecutamos. Evidentemente, cuando un usuario ejecuta la orden PS, a no ser que se le diga lo contrario mediante las opciones pertinentes, mostrará información de sus procesos, es decir, los programas que ese usuario ha ejecutado. La orden PS nos permite obtener más atributos, distintos atributos de estado de los procesos. Por ejemplo, otra forma de ejecutar PS sería esta, PS -L. Vamos a ver el resultado. Pues fíjense, nos muestra información de los mismos procesos anteriores. Aquel que es el resultado de ejecutar la orden bash y la propia orden PS. Pero fíjense ahora cómo, aparte de los atributos anteriores, PID, TTI y time, nos ha mostrado más información. El UID, por ejemplo, vamos a ver algunos de ellos. El UID. El UID significa qué usuario es el propietario del proceso en cuestión. En este caso el UID es el 1000, que si vamos al sistema, consultamos el sistema, veremos que es el UID, es el identificador de usuario del usuario Prometeo. Luego tenemos la columna PPID. Eso significa, nos está informando acerca de quién es el proceso padre de cada uno de estos dos procesos. PPID, Parent Process Identification. Después tenemos PRI y NI. Son dos columnas, dos atributos relacionados entre sí. PRI es la prioridad del proceso. Y NI significa nice, significa qué tipo de proceso es a la hora de establecer la prioridad. Dependiendo de la clase de procesos que tengamos en Unix, la prioridad se define, esta columnita de aquí, utilizando una fórmula matemática. Y en esa fórmula matemática considera, digamos, una de las variables que utiliza para aplicar esa fórmula matemática y dar la prioridad a cada uno de los procesos es el tipo de proceso, que, repito, se identifica por la columna nice. Bueno, también podemos obtener información
de los procesos del sistema. Habría que decir, por ejemplo, que si ejecutamos la orden ps menos AL, vamos a ver qué nos da. Pues bueno, ahora simplemente nos ha mostrado menos información. ¿Por qué? Porque solamente nos ha mostrado información de procesos que se están ejecutando, digamos, en primer plano. ¿De acuerdo? Y veremos que en este caso el proceso BAS no nos lo ha mostrado. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, con la orden PS podemos obtener información de estado y también podemos obtener, identificar y seleccionar qué tipo de procesos queremos, sobre qué tipo de procesos queremos aplicar la orden para obtener información. Vamos a ejecutar otro ejemplo. Menos EL. Este es interesante, puesto que nos va a mostrar información de todos los procesos que se ejecutan en el sistema. Y como va a ser mucho la información que nos va a mostrar de muchos procesos, vamos a hacer un pipe por la orden more para ir viendo la salida de una forma controlada. Vamos a ejecutarlo. Efectivamente, fíjense, no tiene nada que ver con los ejemplos anteriores, porque, repito, nos está mostrando información de estado de todos los procesos que se ejecutan en el sistema. Evidentemente, un usuario podrá obtener información de los procesos del sistema, de todos, aunque no sean suyos, pero lo que no podrá hacer es ejecutar órdenes como finalizar procesos sobre aquellos que no son de su propiedad. Y fíjense cómo efectivamente aparecen muchos procesos que se corresponden con todos los procesos que se ejecutan en el sistema. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a limpiar el terminal. Otra funcionalidad del PS muy interesante es que con la orden PS podemos incluso decir qué atributos del proceso queremos obtener. Por ejemplo, PS menos E era, recuerden, en el ejemplo anterior, con la opción menos E, decimos que queremos obtener información de todos los procesos del sistema. Pero ahora atento, con la opción O vamos a especificar un formato de salida en el que le vamos a decir qué atributos queremos conocer de los procesos. Y la forma de especificarlo es O y a continuación, entre comillas, ¿de acuerdo? Unos especificadores de atributos. El formato, cuando estamos hablando de formato de salida, es común tanto por ciento, y si ponemos P, por ejemplo, tanto por ciento U, tanto por ciento G y tanto por ciento C. El identificador P minúscula, se refiere a PID del proceso. El identificador U mayúscula se refiere a usuario propietario del proceso. El identificador G mayúscula se refiere a grupo de usuario propietario del proceso. Y el identificador C se refiere a porcentaje de uso del procesador por parte del proceso. Fíjense cómo ahora, repito, estamos seleccionando la información que queremos obtener acerca de los procesos. Lo entubamos con el more y vamos a ver la salida. Y fíjense cómo efectivamente, ¿de acuerdo?, la salida que nos ha dado es distinta. Bueno, perdón, he de rectificar, antes dije C refiriéndome a porcentaje de ocupación, no, eso sería C mayúscula. Hemos utilizado C minúscula y eso se refiere a command, la orden que dio lugar al proceso. Y fíjense cómo efectivamente tenemos el mismo conjunto de procesos que en el ejemplo anterior, pero esta vez hemos seleccionado los atributos que queremos obtener. ¿De acuerdo? Bien. Limpiamos el terminal. Bueno, hemos hablado de la orden PS para obtener información de estado de los procesos. Vamos a hablar ahora de la otra orden que opera sobre procesos, la orden kill. La orden kill se utiliza normalmente para ordenar la terminación de un determinado proceso. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos, ejecutamos esta orden, la orden sleep. La orden sleep es una orden que se utiliza para detener, es una orden que no hace nada, simplemente consiste en bloquearse y esperar una cantidad de unidades de tiempo, en este caso, si no decimos lo contrario, son segundos, en este caso esperará 1000 hasta que el intérprete de órdenes vuelva a atendernos. Lo vamos a ejecutar en segundo plano para poder tener el control del terminal y vamos a ejecutarlo a ver qué pasa. Efectivamente, hemos ejecutado la orden sleep, ¿de acuerdo?, cuyo PID es el 6151. Este numerito de aquí
es el número de tarea, que veremos más adelante qué significa eso de tarea, ¿de acuerdo? Y la hemos ejecutado y la estamos ejecutando en segundo plano. Bueno, a lo que íbamos. Si yo quiero finalizar un proceso, pues simplemente tengo una posibilidad, sería con la orden kill. Y es simplemente kill y a continuación el identificador de proceso. En este caso, si queremos terminar el proceso que acabamos de ejecutar y en segundo plano, pues pondríamos 6151. Le damos, ¿de acuerdo? Y si ejecutásemos ps menos al, veremos cómo efectivamente nos ha dicho que la orden sleep ha sido finalizada como consecuencia de la ejecución de la orden anterior kill. Bueno, ustedes pensarán, y realmente finalizar un proceso es un tanto complicado, puesto que antes de finalizar tendré que obtener el número, el identificador de proceso. Efectivamente. Pero para solventar este pequeño inconveniente, tenemos la orden killal. La orden killal lo que hace es finalizar procesos, pero en vez de identificarlo por su identificador de proceso, por su PID, lo identifica por la orden que dio lugar. Por ejemplo, vamos a repetir el mismo ejemplo anterior. ¿De acuerdo? Volvemos a ejecutar esta orden en segundo plano. Y si ahora quisiésemos finalizar este proceso con la orden killal, simplemente tendríamos que poner, en vez del identificador de proceso, pondríamos sleep. Lo ejecutamos y fíjense el resultado. Ha finalizado el proceso sleep. Hay que decir que cuando ejecutamos killal y damos una string como identificador de la columna command, va a finalizar a todos los procesos cuyo campo orden, command, cmd, coincide con la string que hemos especificado. Es decir, que con la orden killal no solo podemos finalizar uno, podemos finalizar un conjunto de procesos. Bueno, en realidad la orden kill se utiliza para finalizar procesos normalmente, pero su uso genérico es enviar señales a procesos. Una señal es una interrupción software. ¿De acuerdo? Y mediante la orden kill nosotros podemos enviar señales a los distintos procesos del sistema, que no siempre tiene por qué ser la señal de finalización de su ejecución. Bueno, antes comentamos brevemente, surgió la palabra tarea. Vamos a hablar un poquito de ella. ¿De acuerdo? Bueno, en primer lugar, hay que definir lo que es una tarea. Una tarea es un proceso que es consecuencia de la ejecución de una orden por parte del usuario a través del intérprete de órdenes. Por lo tanto, toda tarea es un proceso, pero no todo proceso del sistema es una tarea. Veamos un ejemplo. Seguimos trabajando con la orden sleep . ¿De acuerdo? Bien. Vamos a trabajar con la orden sleep y la vamos a lanzar en segundo plano. Fíjense, la orden sleep ha dado lugar al proceso 6216, pero también a la tarea 1. Repito, una tarea es un proceso que se origina como consecuencia de que el usuario ha introducido una orden en la línea de órdenes y el intérprete de órdenes ha procedido a su ejecución. Por lo tanto, todas las tareas son procesos hijos del intérprete de órdenes. Bien, una vez que hemos lanzado una tarea, ¿de acuerdo? Nosotros podemos obtener información y manipular tareas. Por ejemplo, sabemos que ya tenemos una tarea, que es la tarea 1. Bien, si quisiésemos eliminar esa tarea, ¿qué haríamos? Pues simplemente tenemos la orden kill, pero a continuación, ¿qué hacemos? Pues identificamos la finalización simplemente con tanto por ciento 1. Lo del tanto por ciento significa que la orden kill va a operar sobre tarea. Y 1 significa el identificador de tarea, no el identificador de proceso, que es el 6216. Le damos y efectivamente, si nosotros ejecutamos la orden jobs,
que es la orden que tenemos para obtener información acerca de las tareas que actualmente está ejecutando el usuario, nos dirá que la tarea 1 fue finalizada con anterioridad. Recuerda, kill, lo mismo que para procesos, pero si queremos eliminar tareas, tanto por ciento y a continuación el identificador numérico de la tarea. La orden jobs para obtener información de estatus de tareas. Bueno, ¿cómo podemos crear tareas? Pues ya lo hemos dicho, simplemente ordenando la ejecución a través del intérprete de órdenes de una orden. Bien. ¿Qué otras órdenes tenemos para manipular tareas? Pues bueno, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ejecutar esta orden, find -name. Vamos a observar esta orden antes de ejecutarla. Es la orden find, que ya la hemos visto, es localizar archivos. Vamos a hacer una búsqueda a partir del directorio raíz de todos los archivos cuyo nombre sea kkkk y que sea de tipo directorio. Esto es una orden, no va a dar, la salida va a ser 0, no existe en el sistema ningún archivo que tenga estos atributos, pero es un ejemplo, digamos, hecho aposta para que tarde su ejecución y veamos cómo podemos manipular las tareas. Evidentemente, esto va a dar lugar a una tarea, puesto que es una orden que vamos a ordenar su ejecución a través del intérprete de orden. La ejecutamos. ¿Y qué ha pasado? Pues, si nosotros he parado la salida por el terminal y miren lo que está pasando. Se está ejecutando esta tarea y todo esto que estamos observando simplemente son mensajes que nos dice que estos directorios no se puede acceder porque el usuario en cuestión no tiene acceso a él. ¿De acuerdo? Bien. Hemos detenido la ejecución con control D. Por lo tanto, con la orden control D detenemos la ejecución. La finalizamos. Vamos a limpiar el terminal. Bien. Vamos a poner otro ejemplo. Volvamos con el sleep. ¿De acuerdo? Vamos a ejecutarlo. Como no lo hemos ejecutado en segundo plano, pues el terminal, ¿qué ha pasado? Pues que el terminal no tenemos el control del terminal, puesto que el intérprete de órdenes no volverá a cedernos el control del terminal y está pendiente a las órdenes que nosotros introduzcamos hasta que la orden termine de ejecutarse. Ahora bien, si yo tecleo ahora control Z, miren lo que hemos hecho. Fíjense, interesante. En primer lugar, hemos parado la tarea. La tarea que se está ejecutando en primer plano, pues la hemos parado. Y tenemos de nuevo el control del terminal. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a crear otra tarea con la misma orden sleep, por ejemplo. Y vamos a hacer lo mismo. Control Z. Y ya tenemos dos tareas. Ejecutamos jobs. Y miren la información que nos muestra. Tenemos dos tareas. Ambas están, la tarea 1 y la tarea 2, ambas están en el mismo estado. En estado de detenido. Y ambas son consecuencias de ejecutar estas órdenes que ven aquí. Sleep mil y sleep 3 millones. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Pues tenemos dos tareas. Cuando detenemos una tarea, la podemos reiniciar. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Pues simplemente, si hacemos bg, background, nos traemos una tarea y a continuación ponemos el número de la tarea. Por ejemplo, vamos a reiniciar la ejecución de la tarea 2. ¿Vale? Y si ahora hacemos jobs, veamos el resultado.
tenemos dos tareas, una de ellas, la 1, está en estado detenido y la otra ya se está ejecutando, pero se está ejecutando en segundo plano. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, de la misma manera podemos traernos, reiniciar la ejecución, sacarla del estado de detenido, otra tarea, mediante la orden FG, que es foreground, y la forma es la misma, tanto por ciento. ¿Y qué pondríamos? Pues por ejemplo, podríamos poner la 1. ¿Y cuál es el resultado? Que la 1 vuelve a ejecutarse, pero se ejecuta en primer plano. Y por lo tanto, como se está ejecutando en primer plano, acapara el control del terminal y hasta que no acabe su ejecución, no tendremos el control del terminal. Si queremos pararla, para poder obtener el control del terminal, por lo mismo que antes, control Z. ¿Vale? Y la volvemos a detener. Limpiamos el terminal. ¿De acuerdo? Si hacemos jobs, vemos que efectivamente tenemos dos tareas, al igual que antes, una ejecutándose en segundo plano, que es la que está en estado de ejecución, y otra en estado de detenido, parado, que es la tarea 1. ¿De acuerdo? Pues bien, esto es todo lo que les quería contar acerca de tareas y procesos. Bueno, y como siempre, antes de dar por concluida esta lección, hagamos un pequeño repaso a modo recordatorio de los conceptos e ideas que hemos abordado en esta lección número 6 del curso. Hablamos de procesos y tareas y trabajamos con las órdenes ps, kill y kill all para manipular procesos. Recuerda que dijimos que un proceso era simplemente un programa en ejecución. Luego también definimos el concepto de tareas y hablamos de las distintas órdenes que podemos utilizar para manipular las tareas. Hablamos de la orden BG para pasar tareas a segundo plano, FG para retornar tareas que se ejecutan en segundo plano para que pasen a ejecutarse en primer plano. También vimos la orden jobs para obtener el estado de ejecución de las tareas y por último vimos la orden kill que nos permite finalizar tareas. Bueno, y ahora sí es verdad que hemos terminado. Espero que la lección haya sido de tu agrado y sobre todo que te haya sido útil. Hasta luego. ¿Dónde está aquí el...?